Vamos a leer primeramente en dónde se encuentra el texto, que es precisamente en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Dice así la palabra de Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos los que han echado, lo han echado de lo que sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Sí, es interesante, ¿verdad? Hermanos, Dios en la Biblia, ¿verdad?, habla acerca de la responsabilidad de la iglesia que tiene de sostener a la viuda. Sí. Y Dios ha dejado también reglas para sostener a la viuda. Hoy día, en nuestros pueblos, nuestros países, se llama viuda a la mujer de 20, 30, 40, 50 años que no tiene marido. Pero la palabra de Dios, cuando se refiere a viuda, significa nada. No tiene marido, no tiene nada, ni segundo frente, ni tercer frente. Por eso Dios le dijo a través del apóstol Pablo, ¿verdad?, hablando de las viudas, de la responsabilidad de la iglesia. Y esa responsabilidad, dice Dios, ¿verdad?, por medio del apóstol Pablo, dice: viudas más jóvenes no admitas en la iglesia, que busquen su marido, que se casen, que críen hijos. ¿Bien? Pero la que en verdad es viuda, que no tiene a nadie, que ha tenido sus hijos, pero sus hijos, pues, se han ido, han fallecido, la han abandonado, etc. En aquel tiempo, el promedio de vida de los hombres era más o menos 35 años. Por eso es que habían bastantes viudas. Habían bastantes en ese sentido. Y Dios, pues, dice por medio del apóstol Pablo, ¿verdad?, no admita viudas jóvenes, sino aquella viuda que tenía que tener, para comenzar, 60 años o más. Tenía que ser una señora que haya dado buen testimonio, que nadie haya hablado de que se iba, escondía por ahí, hacía esto, el otro. No. Tenía que haber hecho buenas obras. Tenía que haber lavado los pies de los que llevan el mensaje, etc. Hay reglas. Entonces hay que cumplirlas. En el caso que nosotros encontramos aquí, hermanos, la viuda que dio todo lo que tenía. ¿Qué pasa aquí, hermano? Aquí encontramos algunas cosas muy importantes. En primer lugar, la actitud de la viuda es una actitud que también todo cristiano tiene que practicar. La actitud de la viuda es una actitud de gratitud por lo que Dios ha hecho con ella. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué tan agradecidos somos nosotros con todas las bendiciones que Dios nos da a nosotros? ¿Dónde está nuestra gratitud? Y Pablo también dice, ¿verdad?, en Tesalonicenses: sed agradecidos, sed agradecidos. Generalmente, el hombre agradece cuando le ayudan a salir del hueco, del problema,
de la dificultad de todo. Una vez que eso pasa, el hombre se olvida de que la gratitud no termina allí, sino que la gratitud continúa. La viuda, hermano, mostró una gratitud por lo que Dios ha hecho con ella. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con ella? Nosotros vemos aquí, hermanos, el caso de la viuda. Dentro de las adversidades que ella tiene, una señora mayor que no tiene marido, ¿verdad? Que no tiene trabajo, ¿okay? Que su salud, pues, no es tan buena. Son adversidades. Pero esta viuda tenía dos blancas. Dos blancas. No sé si ustedes aquí, bueno, pueden entender esto. O también allá en Nicaragua hablaban de esto. Pero hace más o menos más de medio siglo, ¿verdad? En el país circulaban aquellas cosas que se llamaban de moneda. Se llamaba centavo y cuartillo y reales. ¿Okay? Un real equivalía a 4 cuartillos. Y un cuartillo equivalía precisamente a 2 centavos. ¿Okay? Entonces, eso servía para comprar muchas cosas. Pues yo me acuerdo que iban del chinito y decía, me da un cuartillo de pan. Me daban 2 michitas, una cuestión así, o 3. Me da un cuartillo de azúcar, cuartillo de café. O sea que con 10 centavos compraba un mundo de cosas. Que hoy día no es así, claro. Si no tienes tus 5 o 10 dólares, no comes nada. ¿Okay? Entonces, dentro de esas adversidades de la viuda, lo que ella tenía, lo único que ella tenía. ¿Y qué era lo que tenía? 2 blancas. ¿Y qué representaban esas 2 blancas para ella? El sustento diario. Cuando nosotros tratamos de comprender el concepto de sustento diario, hablamos de desayuno, almuerzo y cena, por lo menos. O desayuno y cena. Eso era lo que ella tenía. Pero ella se desprendió de eso. Por eso Jesús, al ver a los ricos y al ver a mucha gente echando en el arca de las ofrendas, Jesús le dice a sus discípulos, esa viuda ofrendó más que todos ellos juntos. ¿Por qué? Porque ella ofrendó lo que ella tenía. Y aquí nos trae el recuerdo del apóstol Pablo, hablando de los tesalonicenses, ¿verdad? Que ellos hicieron algo parecido, pero ellos hicieron similar a la viuda. Ellos se entregaron primeramente a Dios. Hermanos, si nosotros queremos ser como la viuda, que vaya, en casi todas las congregaciones cantamos ese himno a la hora de la ofrenda, que debemos de ser como la viuda, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y lo cantamos con tanto gozo que no lo vivimos, lastimosamente. Porque si lo viviéramos, otra historia sería diferente. ¿Ok? Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, hablando de los de Macedonia, dice, ellos que se entregaron primeramente a Dios. Sí. Nosotros, hermanos, en nuestra gratitud, tenemos que entregarnos primeramente a Dios. Si usted se entrega a Dios, usted va a ser como la viuda. Va a dar más allá de su fuerza, como los de Macedonia. O va a dar más, o todo lo que tiene, como la viuda. Pero primero hay que entregarse uno mismo. Si no estamos en la condición de entregarnos nosotros mismos, no vamos a lograr nada. ¿Ve? Simplemente, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, como un címbalo que retiñe, tilín, 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 y sonido, y no pasa nada. Hermanos, la viuda es una gran lección. Y como dije, no es propiamente para hablar de la ofrenda o de lo que damos o de lo que donamos, no, sino
aquel fondo espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos y comprendamos. En segundo lugar, hermano, la viuda conocía y entendía acerca de la misericordia de Dios. ¿Y hacia dónde nos lleva la misericordia de Dios? Nos lleva hasta el Antiguo Testamento, cuando dice David: nunca he visto un justo desamparado, ni pobre que ¿qué? Mendigue pan. Esa viuda conocía ese concepto. Ella sabía que Dios le iba a ayudar. Así que ella no tenía temor de entregar lo que tenía y entregarse a sí mismo para que el Señor fuera complacido. También, hermanos, la viuda, en el conocimiento de la misericordia de Dios, ella había depositado toda su confianza en el Señor. Por eso dio todo lo que tenía. Porque ella también sabía, como dice Jesús, ¿verdad?, que Él la iba a sustentar. Y como hablamos al principio, la iglesia se encarga de las viudas si éstas siguen el requisito que Dios ha establecido. ¿Sí? Se encarga. Ella confiaba en lo que Dios había hablado, en lo que Dios había enseñado. ¿Sí? Sabía también que Dios la iba a cuidar a ella. Por eso no tenía temor. El apóstol Pablo también habló en una ocasión que él quisiera morirse e ir con Cristo, pero si se quedaba, pues podía servir a los hermanos. Por eso él decía: estoy entre la espada y la pared. No sé qué escoger, si me quedo bien y si me voy también. ¿Por qué? Porque ellos se habían entregado a sí mismo a Dios y ellos estaban en la disposición de hacer mejor la voluntad de Dios. También, hermanos, en tercer lugar, la actitud de la viuda mostraba aquel amor que ella tenía por el Señor. Hermano, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, el amor todo lo puede. O como dice Pedro en 1 Pedro, ¿verdad? El amor todo lo perdona. Hermano, lo principal, dice Dios, es el amor. Si usted tiene amor, hermano, usted va a hacer grandes maravillas. Usted no solamente se va a entregar a sí mismo, sino que usted va a hacer mejor cada cosa que usted hace para el Señor. Es por eso, hermanos, que Dios, ¿verdad?, mostraba el amor hacia la viuda, y la viuda también mostraba el amor hacia Dios por medio de las cosas que ella ofrendaba y hacía. Como dije, nosotros muchas veces nos centralizamos en el dinero. Pero, hermanos, ¿cómo podemos nosotros mostrar el amor a Dios? En primer lugar, entregándonos nosotros mismos como una ofrenda viva. Y eso trae como consecuencia que usted y yo, ¿verdad?, tengamos el respeto necesario para las cosas del Señor. Fíjese, hermano, cuando nosotros ofrendamos, nosotros o sacamos de mala gana o sacamos lo que nos queda o lo que nos sobra, pero eso no es todo. También lo damos de cualquier manera, no estamos concentrados en qué es lo que estamos haciendo. Simplemente me tocó ofrendar y lo eché y se acabó. No tengo el mayor respeto en esa relación con Dios. Entonces, ese amor, hermano, nos lleva a nosotros a ser respetuosos y a enseñar también a nuestra descendencia a ser respetuosos en las cosas espirituales de Dios. Fíjese, hermano, se está hablando del culto, se está cantando, se está orando y nosotros
estamos hablando de que la novela de aquí, la película de allá y todo. Entonces, ¿dónde está ese respeto? Si no respetamos, quiere decir que el amor que decimos que tenemos a Dios está en pausa. No es que ha muerto, sino que lo tenemos en pausa. Sí. La viuda, hermano, amaba a Dios y la manera en que ella lo demostraba es dando todo lo que ella tenía. No solamente las dos blancas, sino también su vida. Su vida. Como los de Macedonia. Ellos no se conformaron con dar, dice el apóstol Pablo. Ellos dieron más allá de dónde? Más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Qué hacemos por Dios? ¿Verdad? También, hermanos, en la demostración de ese amor aparece la obediencia. Sí, la obediencia. Cuando usted, hermano, obedece las cosas que Dios dice, que usted y yo tenemos que hacer. Entre ellas el caso de la ofrenda, por ejemplo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 12, que por la obediencia que nosotros hacemos de estas cosas, Dios es que glorificado. Pero no solamente es para los de allá afuera, sino también para los de adentro. ¿Ve? Entonces, eso se produce cuando nosotros, hermanos, nos entregamos al Señor. La obediencia. ¿Sí? También, hermanos, otro aspecto importante aquí, la ofrenda no es obligatoria a nadie. Por eso Dios, a través del apóstol Pablo, en 2 de Corintios, ¿verdad? Y en el capítulo 9, habla de que Dios no quiere y no necesita una ofrenda llena de tristeza, de dolor, de angustia. ¿Ve? No la quiere. Tampoco la quiere por necesidad. Nadie está obligado a ofrendar. La viuda no estaba obligada, pero ella amaba a Dios. Ella se había entregado a Dios. Como nosotros aquí nos hemos entregado a Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios. Nos entregamos y damos más allá de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque es importante, hermano. Si no hay amor, hermano, por gusto estamos trabajando. ¿Ve? El barco va por cualquier lugar porque no lleva una meta, un sentido. ¿Ve? También usted y yo podemos donar a Dios, hermano. Ofrendar a Dios nuestro tiempo. Sí. Podemos ofrendar a Dios nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios, hermano? Algunos le dedicamos toda la vida y descuidamos otras cosas. Por ejemplo, nuestra familia. Algo que me tomó años aprender. Porque ciertamente trabajaba casi 24 horas para el Señor. Hasta que el Señor me llamó la atención a través de un hermano. Me dice, sí hay que trabajar, pero que hay que cuidar la familia. Nuestra principal responsabilidad. ¿Okay? Por eso dice también en 1 de Corintios, ¿verdad? 7. El soltero puede ir donde quiera y hacer lo que quiera, pero el casado no. El casado tiene que cuidar lo que Dios le ha dado. El casado va a llegar a ser diácono, va a llegar a ser anciano. ¿Eh? Cosas que el soltero no puede tocar ni puede hacer. Entonces hay privilegios de un lugar y hay privilegios en el otro lugar.
El privilegio del soltero, que él va donde quiere, como quiere, cuando quiere, y nadie le va a decir nada. Pero el casado no. El casado tiene que cuidar lo que Dios ha puesto en sus manos. Su principal apoyo en el desarrollo de la vida cristiana. El principal apoyo que nosotros tenemos es la familia. Si mi familia no me apoya, si mi familia no me comprende, si mi familia no hace nada para que el trabajo vaya siendo cada día mejor, entonces hemos fracasado. Así de simple. ¿Okay? Entonces, tenemos que invertir tiempo en el Señor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en ese tiempo nosotros tenemos la oportunidad de dedicarnos a la oración. Tenemos oportunidad de tener un mejor servicio a Dios. Tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, alimentarnos, conocer. Entonces, podemos ofrendar nuestro tiempo. ¿Qué tiempo le dedicamos nosotros a Dios? Hemos visto muchas congregaciones y muchos predicadores de muchos lugares. Y una de las cosas que me llamó la atención la semana pasada fue el papá de la UOM. Me hizo una pregunta. ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo ahora? Que no vemos lo que antes se veía, ese fervor, ese entusiasmo, esa fuerza, ese fuego. Porque nosotros, los que predicamos, los que enseñamos, no vivimos ese fuego, de manera que no podemos transmitirlo. Como siempre hemos dicho, no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que empaparnos de Dios, tenemos que llenarnos del fuego de Dios para dar a los hermanos lo que se necesita. Hermanos, podemos ofrendar ese tiempo y puede ser mucha oración, puede ser un buen servicio, un diácono, un buen anciano, un buen predicador, un buen maestro, un buen evangelista. Puede estudiar la palabra de Dios para aprender los secretos de Dios. Sí, por eso es importante, hermano. Finalmente, la viuda mostró su fe en Dios. En primer lugar, hermano, la fe no tiene límites para actuar. No hay límites, hermano. Nosotros somos los que nos limitamos en nuestra fe a Dios. Yo, voy a cantar uno porque, no voy a hacer esto porque... No. La fe, hermano, en Dios no tiene límites para dar. Ni su tiempo, ni su vida, ni su ofrenda, nada. No hay límite. Usted da lo que quiere, lo que siente en su corazón, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Por otra parte dice, no importaba que tampoco de sí se iba a dar con amor. Sí, a veces nosotros, fíjense, no ofrendamos, por ejemplo, es que yo tengo 25 centavos. A mí me da pena que cuando pasan así vean 25 centavos. Hermano, si no hay límites, lo que usted dé, sea $1,000, sea $100, o 1 centavo, o 2 centavos como la viuda, si lo da de corazón, hermano, para Dios es bienvenido. Como la viuda dio todo lo que tenía. ¿Y qué tenía? En realidad, nada, pero dio lo que tenía. Teníamos que tener esa característica. No debemos de tener pena si tenemos o no tenemos. Porque recuerde, la ofrenda no es obligatoria a nadie. Pero por amor a Dios y por el consejo que Dios nos ha dado, que a través de esta acción hay muchas acciones de gracia. Y por eso
se realiza. ¿Ama usted a su prójimo? ¿Ama usted a los pecadores? ¿Ama usted a su propia familia? ¿Ama usted a los enfermos? Entonces, según el amor que usted tenga, usted va a ver las necesidades de la iglesia, las necesidades de la obra, ¿verdad? Se requiere que el evangelio siga adelante, pero si no hay recursos para hacerlo, pero si amamos a Dios, de alguna manera habrá recursos para que se vaya media milla más adelante o una milla más adelante. Hermanos, Dios también dice que tenemos que dar con alegría. Sí, alegría, con gozo, hermano. Sea su tiempo. A veces venimos y nos ponemos a limpiar y todo eso, pero hay que hacer esto. Y venimos, no estamos alegres en lo que estamos haciendo. Hermano, usted tiene que gozarse en lo que está haciendo para el Señor. Sí. Nosotros siempre hemos hablado de esto. La enseñanza para nosotros es un deleite. Nos alegramos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que se le da a Dios tiene que ser con alegría de corazón, sea poquito o sea mucho. Entonces, hermano, tenemos que ser como la viuda. Sí, ser agradecido con Dios en primer lugar. Agradecer todas las bendiciones que Dios nos da. Y hay muchas bendiciones que usted y yo recibimos y jamás nos hemos dado cuenta de que esas bendiciones han estado allí con nosotros todo el tiempo. Sí, porque estamos acostumbrados a ver bendiciones físicas y muy pocas bendiciones espirituales. Entonces, hay que ser agradecido con Dios. Dar gracias a Dios siempre por lo que Él hace. Tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que ofrendar nuestra vida. Tenemos que ofrendar nuestro tiempo y todas esas cosas que son importantes para que la iglesia crezca. Pero está de parte de cada uno de nosotros que nos entreguemos primeramente nosotros a Dios, antes de darle cualquier cosa. Porque en el Antiguo Testamento Dios dice: yo no voy a recibir ofrendas de ustedes. ¿Por qué? Porque no las daban bien, las daban de mala gana. Solo para cumplir. Y que hace muchas personas también en la donación de su tiempo a Dios. Van y se reúnen porque hay que cumplir con Dios y nos reunimos. Pero no está ese gozo, esa alegría de espíritu, ese entusiasmo, no está allí. Necesitamos decir como el salmista: cuánto me deleito, oh Dios, en tu palabra. Deleitarnos, hermano. Entonces, hay que dar todo lo que tiene. ¿Qué tenemos? No tenemos mucho, no tenemos nada, pero podemos darle nuestra vida a Dios para hacer un mejor trabajo. Hermanos, quiero exhortarlo en esta hora para que cada uno de nosotros meditemos y pensemos en cómo dar lo mejor a Dios. Pero también es importante que nosotros seamos personas equilibradas. La sal es buena, sí es buena, pero si usted come mucha sal, le hace daño. Y si no come sal, también le hace daño. Entonces, la luz es buena. Nos dice dónde vamos y todo. Pero si la luz es muy intensa, nos hace daño. Puede cegarnos y quemarnos la piel. Pero si no hay luz, podemos caer en un hoyo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser personas equilibradas. Sí. Y como dice el salmista, ¿verdad? O el proverbista, hay tiempo para todo. Y tenemos que arreglar nuestro tiempo
en las cosas que tenemos que hacer. Hay tiempo de reír, de llorar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ser sabios. Vamos a dar lo mejor al Maestro. Vamos a dar nuestra vida. Vamos a darle todo lo que podamos darle al Señor con amor. Pero dárselo también sabiamente. Con plena certidumbre de fe. Porque a veces, como las personas que levantan pesas, y las piernas flaquitas. Muchos problemas. Algunos queremos bajar, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no estamos ubicados en lo que debemos de hacer. Entonces, hagamos lo mejor para el Señor. Pidámosle a Dios la ayuda y la guía de cómo hacer las cosas para agradarle a Él. Si hacemos esto, hermano, vamos a dar todo lo que tenemos. Que el Señor les bendiga.